Feliz sábado y bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Tenemos un gran mensaje que compartir al mundo acerca de Jesús. No solo de un Jesús histórico, sino también de un Cristo escatológico que se anuncia que vendrá. Compartiendo el mensaje profético de Jesús es el tema de la escuela sabática con el pastor Rubén Tenorio. El canto, una vez trabajando. Este es el momento de la alabanza de la escuela sabática. Y deseamos cantar un cantito que yo aprendí desde que era niño y que nos recuerda siempre la venida de Jesús. Este canto se encuentra en dos versiones. La versión zapoteco del Istmo y la versión en español. Y que al unirse con nosotros y cantar este canto, podamos recordar con gozo que el Señor viene pronto. Amén. Nuevamente un gusto de volver a encontrarnos en el estudio de la palabra de Dios para compartir su palabra que fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. En esta semana hemos aprendido sobre un mensaje importante que tenemos para compartir acerca de Jesús. Y cuando hablamos de este mensaje encontramos en las Escrituras que el mensaje de Jesús se centra en dos tiempos. El tiempo histórico, donde encontramos al Jesús histórico, al Jesús que vino, que estuvo aquí en la tierra. Y el tiempo escatológico, donde encontramos a un Jesús que todavía va a venir, al Jesús que anunciamos que va a volver por segunda vez. Pero cuán importante es que nosotros podamos tener la seguridad
en estos dos Jesús, el Jesús histórico y el Jesús escatológico. Podríamos decir que si nosotros no conocemos los fundamentos y no podemos tener fe sobre un Jesús histórico, tampoco podemos tener un futuro, tampoco podemos tener fe en un Jesús escatológico que va a venir. Pero ¿en qué está basada, según las Escrituras, la fe, la confianza? Tanto en la existencia de un Jesús que existió, como también en un Jesús que vendrá por segunda vez. Nosotros sabemos que nadie de nosotros ha visto a Jesús. Probablemente nadie lo ha escuchado personalmente. Pero como cristianos creemos que los fundamentos de un Jesús histórico, un Jesús que ya estuvo aquí, un Jesús que fue reconocido como el Hijo de Dios, un Jesús que dio pruebas de que realmente Él era el Salvador del mundo, deberían ser suficientes para nosotros los cristianos, para poder confiar y afianzar nuestra fe en un Jesús que es real, que con seguridad vendrá por segunda vez a este mundo. Y vamos a analizar cuál es el fundamento principal de esa confianza en el Jesús histórico. Para muchas personas, el Jesús histórico no existió. Sin embargo, podemos nosotros como cristianos tener suficientes evidencias históricas de la existencia de ese Jesús. ¿Y qué es lo que hace que ese Jesús sea reconocido como el genuino, como el legítimo Hijo de Dios, que debería de aparecer para mostrarse a sí mismo como teniendo la autoridad, la personalidad y el poder de Dios? Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, encontramos que después de que Jesús estuvo ministrando por alrededor de 3 años y medio, y murió y desapareció después de su resurrección, los apóstoles se enfocan en uno de los hechos más importantes para creer en ese Jesús, y para creer no solamente en la existencia de ese Jesús histórico, sino también para creer en ese Jesús escatológico que promete venir por segunda vez. Y cuando vamos al capítulo 2 del libro de Hechos, encontramos en el versículo 22 el primer discurso de Pedro. Este discurso fue dirigido a miles de personas. Y sabemos que todas estas personas no eran exactamente de Palestina, porque era el día del Pentecostés y miles de ellos habían venido de diferentes partes del mundo. Eran judíos que venían a celebrar la fiesta del Pentecostés. Así que este primer discurso de Pedro fue escuchado por miles de personas. Y es interesante notar el énfasis que Pedro le da a este discurso. Y dice en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí tenemos la primera evidencia que Pedro presenta de la realidad de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y una de las evidencias que Pedro presenta es todas las señales y los milagros y las maravillas que Jesús hizo cuando estuvo ejerciendo su ministerio en la tierra. Nadie podía negar
que con los milagros que Jesús había realizado era suficiente evidencia para reconocerlo como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo. Sin embargo, a pesar de eso, algunos, especialmente los dirigentes religiosos, lo rechazaron. ¿Pero por qué lo rechazaron? No por falta de pruebas, sino que lo rechazaron porque ellos no querían reconocer la personalidad de ese Mesías en Jesús de Nazaret. El Mesías no cumplía las expectativas que ellos tenían. Así que la primera evidencia que se presentan es: Jesús hizo milagros, milagros que nadie había podido realizar en otros tiempos. Jesús demostró que tenía no solamente el poder sobre la vida, sino también el poder sobre la muerte. Y luego en el versículo 32, Pedro enfatiza: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí encontramos un aspecto bien importante. Pedro dice que esas multitudes, que eran miles de personas, ellos mismos eran testigos de que Jesús sí había resucitado. Recordamos que los soldados romanos fueron sobornados para que contaran una historia que nadie creyó en aquellos tiempos, solamente aquellos que deseaban desviar su fe de Jesús por no querer recibirle como el Mesías. Pero había miles de testigos que podían dar evidencia y prueba de que Jesús realmente sí había resucitado. Y Pedro dice a estos miles de personas: ustedes son testigos de que Jesús sí ha resucitado. No era solamente una historia que les estaban contando, había todas las evidencias, todas las pruebas de la resurrección de Jesús. Ahora, Pablo, cuando habla de estas pruebas, de estas evidencias, y vamos a 1 Corintios, capítulo 15, Pablo presenta aquí el hecho de que Jesús, después de su resurrección, se le apareció a muchas personas. Y dice en el capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que la evidencia, la prueba de que Jesús había resucitado, no era algo oculto. No era algo que solamente los 12 discípulos estaban dando testimonios que lo habían visto, o las mujeres que habían estado con él. Era algo que públicamente ahora podía demostrarse a través de muchos testigos. Pablo dice, apareció a más de 500 personas a la vez. En otras palabras, si solo lo pudieron ver 500 personas a la vez, puede decir que Jesús apareció a miles de personas. Y por eso cuando Pedro se refiere a la resurrección de Jesús, y le habla a la multitud, dice, todos ustedes son testigos de que Jesús realmente resucitó. No es una historia que hemos inventado nosotros los 12. Es una evidencia pública que nadie puede negar, aunque algunas personas están tratando de decir que nosotros robamos su cuerpo mientras los soldados dormían. Una historia que nadie podía creer en esos tiempos, sino solamente las personas que realmente querían aceptar esa historia sin fundamento. Pero
Podemos decir entonces que una de las pruebas de la existencia de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios, de que ese Jesús histórico es realmente el Jesús que nosotros predicamos como el Hijo de Dios y como Dios mismo, es la resurrección de Jesús. El hecho de que Jesús, por sí mismo, a través del poder de Dios, que como ya hemos visto, Dios lo resucitó, el Espíritu Santo lo resucitó y Él mismo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, había salido de la tumba para demostrar su poder sobre la muerte y para poder fortalecer la fe de los creyentes de que realmente era el Hijo de Dios y que la resurrección es un hecho que prueba que nuestra esperanza es una esperanza segura y firme en la salvación. Por eso cuando Pablo presenta uno de los argumentos más poderosos sobre el por qué creer y aceptar la seguridad de que ese Jesús histórico, aunque nosotros no lo hemos visto, fue realmente el Mesías. Y es un Jesús que nos puede dar seguridad y confianza sin lugar a dudas. Es precisamente la prueba de la resurrección de Jesús. Pero Pablo agrega algo más. No solamente Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, está al lado de Dios. Y Pablo comienza presentando este argumento en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, donde dice, porque si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Este argumento para Pablo resulta ser un argumento principal y poderoso, porque en ese tiempo realmente nadie podría negar la realidad de que Jesús había resucitado. Hubieron demasiados testigos que predicaban y hablaban acerca de las evidencias y las pruebas que habían visto a Jesús resucitado. Y por eso Pablo ahora dice, nuestra predicación tiene como fundamento que Jesús ha resucitado. ¿Y cómo es posible que haya algunos todavía que no puedan creer que Jesús resucitó? Ahora, en nuestros días, podríamos pensar que tal vez como cristianos, algunas veces cuando nos entra la duda al corazón, cuando nuestros pensamientos están turbados, algunas veces tal vez nos ponemos a preguntar, ¿será que realmente Jesús existió? ¿Será que realmente Jesús resucitó? ¿Será que realmente los muertos van a resucitar? ¿Será que realmente después de esta vida y cuando se termine y se deshaga nuestro cuerpo, vamos a tener un cuerpo glorificado? Especialmente cuando algunos cristianos tenemos que pasar la prueba del tiempo. Y hemos militado tantos años en la iglesia y tal vez gastamos nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adulta y a lo mejor nos hemos vuelto viejos en la esperanza, creyendo que Jesús vendría en nuestros días. Jesús no aparece y tal vez nuestra fe podría flaquear y pensar, ¿será que realmente Jesús sí existió, sí resucitó? ¿Será que realmente yo voy a morir y que no voy a quedar en la tumba, sino que la seguridad que tengo de la fe en Jesús es algo innegable, es algo que yo puedo mantener sin tener ninguna duda acerca de esto? Bueno, Pablo está tomando en este pasaje precisamente este tema. Y el primer argumento que presenta es que no se puede negar históricamente que Jesús existió, que fue crucificado, pero que resucitó y que ascendió a la diestra de Dios. Hay suficiente evidencia, hubieron suficientes testigos, suficientes pruebas. Tanto así que Pablo dice, predicamos y nos asombra que alguien todavía no crea en la resurrección. Y entonces Pablo comienza a predicar. Si no hay resurrección de ese Jesús histórico, entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuál es el argumento más fuerte
de que vamos a resucitar si morimos. Pablo dice, el argumento más fuerte es que si Jesús resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar. No podemos tener duda si Jesús ya resucitó. Ahora, si Jesús no resucitó, entonces tenemos problemas nosotros con nuestra fe y nuestra esperanza. Dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Si nosotros tenemos dudas de la seguridad de la resurrección, entonces Pablo dice, de nada sirve la fe que tenemos y de nada sirve la predicación. ¿Para qué estamos predicando? ¿Para qué tenemos fe? ¿Para qué estamos militando en la iglesia? Si no podemos creer realmente que la resurrección es una seguridad, es un hecho que no se puede negar y del cual no se puede dudar. Así que cuando nosotros tal vez seamos asaltados por la duda y pensemos si realmente vamos a resucitar, si nuestra fe realmente está tan anclada firmemente, recordemos las evidencias que se presentan de este Jesús histórico, del cual muchos testigos y muchas pruebas demostraron que realmente el Hijo era el Hijo de Dios, que murió, que resucitó y que ahora se encuentra en el cielo. Y Pablo dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Ahora Pablo está entrando en un argumento que podría sonar tal vez ridículo en sus días. Si nosotros estamos hablando de un Jesús resucitado y Jesús no resucitó, somos falsos testigos. En otras palabras, nosotros estamos engañando a las personas. Nosotros les estamos haciendo creer en algo que realmente no ocurrió. Ahora, para los apóstoles, esta era una prueba de tal magnitud que ellos mismos podían decir, nosotros, nuestros ojos le han visto, nuestros oídos le han escuchado, nosotros somos testigos, y no solamente nosotros, hay miles de personas que son testigos de que Jesús realmente resucitó, de que Jesús realmente ascendió al cielo. Y entonces Pablo, en el versículo 16, vuelve a repetir el argumento, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Cuánta magnitud tiene para nosotros el hecho de que Jesús sea resucitado? El estar sumamente cierto de la resurrección de Jesús. Pablo dice, si nosotros creemos en Jesús, si nosotros aceptamos que Jesús es resucitado, tenemos que aceptar también que hemos sido liberados del pecado. Pero si nosotros dudamos de la resurrección de Jesús, entonces todavía estamos viviendo nuestros pecados, estamos engañados, nuestros pecados no han sido perdonados, estamos condenados, estamos sin esperanza. Sin embargo, Pablo presenta el hecho de que no solamente nosotros los que vivimos estamos viviendo en una situación de desgracia si Jesús no resucitó, sino que presenta otra evidencia más fuerte. Entonces, también los que durmieron en Cristo Jesús perecieron. ¿A dónde nos lleva esta declaración? Nos lleva ahora a todo el Antiguo Testamento. Nos lleva a los miles y millones de personas que en el Antiguo Testamento murieron creyendo y teniendo fe en la resurrección de aquel que habría de venir. Por lo tanto, si Jesús no resucitó, entonces todas esas personas que murieron
en una fe en el Antiguo Testamento murieron engañados. Y por lo tanto, todos ellos están perdidos. Ahora, no podemos nosotros ir en contra de tantas evidencias. Porque en primer lugar, tenemos que recordar que los hombres de fe que vivieron en el Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas y todos los hijos de Dios que se aferraron a esa fe de la venida de Jesús, a esa fe no solamente de la venida de Jesús, sino al sacrificio de Jesús, a esa fe en la resurrección, porque ya la resurrección de Jesús era predicada desde los tiempos del Antiguo Testamento, y a esa fe de ese Jesús que viene por segunda vez. Estarían perdidos, engañados, y podríamos decir, todo esto fue una decepción del Antiguo Testamento. Ahora, ¿es posible que Dios pudiese haber permitido un engaño de tan magnitud o de tal magnitud a través de la historia del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento? Ahora, Pablo continúa diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Otras versiones dicen los más miserables de todos los hombres. Realmente cuando una persona no tiene fe y no tiene esperanza, es una persona miserable. Nosotros podemos ver que la vida en este mundo de las personas que piensan que solo vienen a vivir el tiempo de esta vida y que tienen que disfrutar y que tienen que vivir al máximo esta vida porque después de esta vida ya no hay más, es una vida de miseria, y estas personas, aunque tal vez no lo manifiesten, se sienten miserables, porque la realidad es así. Pablo dice, si no hay resurrección, entonces esta vida es una vida de miseria. Si todo lo que tenemos que vivir es lo de esta vida, somos los más dignos de lástima de todas las personas. Pero Pablo dice, todo esto no es así. ¿Por qué razón? Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, la resurrección de Jesús nos tiene que dar a todos los cristianos, no solamente a los del Antiguo Testamento, que ellos tuvieron que ejercer más fe porque Jesús todavía no había venido. Para nosotros que ahora ya tenemos al Jesús histórico, tenemos que ejercer fe, y una fe con tal certeza de que Jesús es la primicia de los muertos. Aunque no fue el primero que resucitó de los muertos, Jesús se convierte en la primicia en el sentido de que a través de Él todos los muertos tenemos o tienen esperanza en la resurrección. Ahora, si nosotros solamente venimos a este mundo para vivir esta vida, entonces Pablo dice, somos miserables. Si dudamos de la resurrección, nos convertimos en cristianos miserables. Si dudamos de si el Señor va a venir, nos convertimos en cristianos miserables. Si dudamos de cuán importante, si dudamos de cuán fundamental es que en nuestra vida mantengamos nuestra fe en Jesús, entonces somos miserables. ¿Por qué? Porque si todo lo que tenemos que vivir es esta vida de miseria, entonces realmente no vale la pena tener una fe y tener una esperanza. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos al Salmos, el Salmo 90, nosotros vamos a encontrar cómo se describe la vida nuestra en este mundo. Dice el salmista en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años,
Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Realmente, ¿cuán rápido pasan 70 años? Digo, para quienes tenemos la oportunidad de llegar a los 70 años. Muchas personas mueren jóvenes, algunos mueren niños, otros mueren bebés, otros mueren adultos. Pero para aquellos que tal vez tenemos el privilegio de llegar hasta esta edad, ¿cuántos son 70 años? O como dice el salmista, los más robustos, los más fuertes, viven 80 años. Bueno, tal vez alguien puede pensar, pues, el tiempo pasa tan rápido que ni sentimos cómo se va la vida. Bueno, eso es lo que dice el Salmo, que los años pasan pronto y volamos. Pero dice que con todo eso, nuestra vida solamente consiste en dos cosas: trabajo y fatiga. En otras palabras, tenemos que trabajar siempre. A menudo tal vez estamos exhaustos de tanto trabajar, exhaustos de tener que luchar en esta vida para poder tener lo necesario, y tal vez alguna vez o muchas ocasiones no lo podemos alcanzar. Pero con todo esto, ¿qué es lo que hace la diferencia de vivir estos 70, 80 o menos años en la vida? Lo que dice el salmista, lo que dice Pablo, la diferencia la hace nuestra confianza que tenemos nosotros en Dios, la fe, la seguridad que tenemos en Dios y también la confianza que tenemos en la esperanza de que esta vida no es lo único, sino que después de esta vida viene la resurrección y ahí comienza lo mejor de nuestra vida, que es la vida eterna. El salmista nos dice en el versículo 1 y 2, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que nuestro refugio, donde podemos nosotros ir a refugiarnos cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos tal vez frustrados, cuando a lo mejor nuestra fe empieza a flaquear. El salmista dice, nuestro refugio es Dios. Ese ha sido el refugio de los hombres a través de todas las edades, a través de todas las generaciones. Pero ese refugio nosotros lo encontramos cuando tenemos fe. Y alguien tal vez diría que aún si en esta vida, o si esta vida fuese lo único que tuviésemos que vivir y ya no hubiese más vida, aún así sería mejor vivir esta vida siendo cristianos, vivir esta vida siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero afortunadamente para los cristianos esta vida no es todo. Así que sea que nosotros hemos sido felices o hemos tenido tal vez no felicidad, pero contentamiento en esta vida, o sea que no lo hemos tenido, tenemos que pensar que esto no es lo mejor que Dios nos ofrece. ¿Por qué razón? Porque esta precisamente fue la orientación de la fe de los hombres que han vivido a través de todas las edades. Y esto lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, donde Pablo expresa cuál fue la motivación y cuál ha sido la motivación de los cristianos o de los que han creído en Dios a través de todos los tiempos. Y dice en el versículo 13, Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son estos? Bueno, Pablo en el capítulo 12, versículo 1 dice, la nube de testigos de la fe. ¿Quiénes son las nubes de testigos de la fe? Los hombres que no perdieron su fe durante toda la vida. Aquellos que mantuvieron su fe hasta el día de su muerte. Y entonces agrega, estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que estas personas pensaban, aquí estamos de paso, aquí somos extranjeros, pero lo que nos hace vivir de la forma en que vivimos es la fe en las promesas de Dios. Y entonces agrega, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que el que se acerca a Dios jamás va a ser avergonzado, jamás va a ser decepcionado, jamás va a tener una ilusión rota en su vida. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado una ciudad, Dios ha preparado una vida mejor para todos aquellos que durante esta vida podemos mantener nuestra fe en ese Jesús, no solamente histórico, sino también en ese Jesús escatológico. Por lo tanto, el fundamento de la fe que tenemos, el fundamento de la confianza que tenemos en el futuro, en la resurrección, en la vida eterna que viene, Pablo dice, está basada en que fue el mismo fundamento de todos los hombres de fe del Antiguo Testamento, en que es el mismo fundamento de todos los hombres de fe del Nuevo Testamento, en que es el mismo fundamento de todos los hombres de fe de todos los tiempos hasta nuestros días, y que sigue siendo nuestro único fundamento para poder creer con certeza que las promesas de Dios son verdaderas. Por eso Pablo dice, si tú tienes dudas en tu vida, si tal vez hay momentos en que piensas, ¿será que todo esto es verdad, esto que hemos creído? ¿Será que todo esto es seguro? Pablo nos exhorta en el capítulo 12, por tanto, versículo 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, son los testigos de la fe, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera? La carrera de la fe. Tenemos que pensar, cuando nos sentimos frustrados o cuando nuestra fe flaquea, es que hay una nube, hay millones de testigos de la fe que quedaron allá atrás, que murieron, pero con esa seguridad que Dios no puede decepcionar. La seguridad de que Jesús resucitó. Y es una garantía, es una primicia de que nosotros también resucitaremos y de que tendremos vida eterna. Pero Pablo dice, no olviden, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto es, podemos decir, el pilar más importante. Nuestra fe se fortalece cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús. Cuando dejamos de ver a Jesús, nuestra fe se debilita. Y así como Pedro, empezamos a hundirnos en el mar, en la tormenta de la duda, de la incertidumbre. Pero mientras tengamos los ojos puestos en Jesús, mientras creamos que Jesús resucitó, mientras creamos que Jesús es la garantía de que no tenemos que tener miedo a la muerte, de que no tenemos que tener miedo a que se termine nuestra vida, nuestra fe estará anclada y así como esas nubes de testigos, nos uniremos nosotros también para tener fijo los ojos en Jesús, para correr completamente hasta su fin el camino o la carrera de la fe. Que Dios permita que nuestra fe no flaquee
y no flaqueará si no dejamos de contemplar a Jesús. Es el autor, el que comenzó la buena obra de la fe, y es el que va a terminar esa obra de la fe en todos aquellos que sinceramente creemos en Él, como el Jesús histórico que vino a poner los fundamentos, pero también como Jesús escatológico que viene para cumplir sus promesas. Que cuando Jesús venga, tú y yo podamos tener un lugar en el reino y podamos desde ahora decir: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.